Entonces se demuestra que a partir de Urano se puede crear vida, ¿vale? Eso es muy importante, pero es que tenemos más. Ahora, bueno, se puede crear vida, claro, porque se puede crear Mercurio filosofal, pero ahora lo que venimos con esto, que también es muy importante, es que yo quiero que os deis cuenta de una cosa. Nosotros estas intuiciones nos damos cuenta porque extrapolamos lo que sabemos de alquimia a lo que nos está contando. Entonces nosotros sabemos que Paracelso nos está contando una historia muy distinta a la que está plasmando, pero porque es un lenguaje solo para alquimistas. Ahora yo entiendo más a Paracelso. Yo entiendo que esa guarrada le hicieron un subsuelo y que el subsuelo estaba en tierra, claro. A saber lo que tendría enterrado. Seguramente un montón de bichos, un montón de cosas que olerían a mierda por todos lados de todos sus experimentos, hasta dar con el humanoide. También uno cuando va avanzando en alquimia se va a dar cuenta de más cosas. Por ejemplo, nuestro cuerpo es un destilador. El amarillo, ¿qué es? Pues el bilis, ¿no? Lo que cuando entra la materia lo hace efervescente en la digestión, es el alcalé, el disolvente universal. ¿Y de qué color es? Amarillo. Y todo se compara con eso. Y del amarillo que sale el negro, es decir, después ya el siguiente paso es echar los excrementos, que los excrementos son los desechos materiales, es decir, lo que el desecho, en este caso de los homúnculos, es la capa de mierda que se queda flotando arriba, como habéis visto, pero que eso genera vida, porque tiene una serie de propiedades que van a fomentar, porque se llama tierra, ¿vale o no? Entonces eso es muy importante también. También quería comentar que cuando digo el alimento,
No me refiero a lo que comemos. ¿Cuál es el primer alimento por excelencia que recibimos de todo lo que nos rodea? El aire, el neuma, como decían en filosofía. ¡Viva la estoa! Hálito de vida, hálito, aliento. Pues es el primero. Entonces se transmuta y a lo que yo iba, hay que pensar que todo esto es un proceso alquímico. En el momento que tú ves alquimia por todos lados, que es lo que a mí me pasa, pues eres capaz de traducir estos códigos. Seguimos para vivir. Sí, por eso es más importante el estiércol que la tierra. Y por eso para hacer eso no te dicen, mételo homúnculo en el seno de la tierra. No, mételo en estiércol, porque el estiércol es mierda. Y la mierda son las sobras de los desechos que permiten la vida. Es decir, que la vida se ha hecho a partir de mierda. ¿Vale? A partir de barro, por ser más fino. ¿Y por qué dice la costilla? La costilla está cerca del hígado, ¿no? Donde se digieren las cosas. ¿Y qué sale después de digerirse? La caca. ¿Y la caca de qué color es? Pues como el barro. Vale. Entonces, por eso nosotros somos una escuela diferente. ¿Vale o no? ¿Por qué no nos denominamos escuela? Porque tenéis profesores titulados, tanto doctores, en temas esotéricos como no esotéricos, como puede ser de docencia y de seguridad. Es decir, hay doctorados por un tubo. Pues bueno, sí, venga, vamos a hablar esta vez en primera persona, aunque a mí no me gusta. Es que tengo doctorados por un tubo. Entonces, yo vivo en una escuela que es real, porque se denomina Escuela Ermita La Campinuela. ¿Vale o no? Lo podéis buscar por internet. Pone que está desaparecida, pero es mentira. Os he demostrado que yo vivo en ella. Y es de mi familia. Por lo tanto, estoy siguiendo un patrimonio que ya existe. Esto es una escuela, punto número 1. Esto, aquí en la escuela viven profesores que imparten docencia a través de un medio gratuito. ¿Por qué decimos gratuito? Porque si no fuera gratuito, esto no sería posible. Si yo voy al Estado y le digo que quiero abrirme una escuela, me van a pedir una serie de papeleos, una serie de historias para garantizar de que lo que yo doy va a estar en su nivel de educación. Pero es que nosotros nos limpiamos el culo con su nivel de educación, porque es al revés. Queremos mostrarte otra visión en la que puedas transmutar lo que te han enseñado en una experiencia completa. Para mí, ¿qué es una experiencia completa? Para mí una experiencia completa lo voy a comparar con la educación, con las asignaturas de educación. Ahora se están dando ciencias naturales. Bueno, pues yo con las ciencias naturales me limpio el culo. No sirve. ¿Qué es lo que sí sirve? Conocimiento del medio. Ah, pero es que es lo mismo. No, no es lo mismo conocer el medio que estudiar ciencias de la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces el medio, tú realmente relacionas cada cosa de la naturaleza con una serie de patrones que son los mismos. Primavera, verano, otoño, invierno. Los vientos de frío, calor, el que viene del Sáhara, el que no sé qué, los 4 importantes. Te das cuenta que hay 4 estaciones del año por eso mismo. Te das cuenta que 4 son las vías en las que nos movemos en el desarrollo, nacimiento, desarrollo, decrepitud y muerte. Entonces te vas haciendo conexiones que cuando quieras aplicar las ciencias naturales no te va a hacer falta, te las vas a saber. Un ejemplo sería también, por ejemplo, la matemática, la numerología.
estamos enseñando, según Pitágoras, el elemento más ordinario que tiene la matemática es la contabilidad, que es lo único que nos enseñan de las matemáticas. Si nosotros aprendiéramos la simbología de los antiguos egipcios, viendo a lo mejor como uno la unidad. ¿Y qué significa la unidad? El todo. En la unidad está el todo. El niño va a aprender a dividir y a multiplicar antes que sumar y restar. Claro, y eso es así. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de que de una cosa salen 1000 y se puede fraccionar, porque después viene el 2, que es la dualidad, es donde se fracciona. Y así es como... Por eso digo que es tan importante la simbología, es tan importante las cosas de nuestro patrimonio, porque nos quieren hacer ver que tenemos lo que nos enseñó en la escuela, que es el hemisferio de la razón, pero por otro que no nos ha educado nadie, y para eso está la cabaña del druido, el hemisferio de los sentimientos. La experiencia, por eso es tan importante la asignatura del conocimiento del medio, la experiencia es lo que da el desarrollo de la conciencia. Si nos basamos en una experiencia solo con la razón y se nos olvida que tenemos otro hemisferio y que esto va así, energía positiva, energía negativa, nace un punto de equilibrio, ¡pah!, la conciencia. Si no seguimos esos patrones que tenemos en el patrimonio y nos lo han dejado siglos tras los siglos y nos queremos olvidar de eso, que por eso he querido hacerlo online y gratuito, porque si no hay que hacer una serie de papeles, como he dicho, pues no, os fastidiáis todo el mundo. Lo hago 100% online, y como esto es una escuela de verdad, como esto hay profesores de verdad en ella, y como se está haciendo 100% gratuita, oficialmente tenemos la escuela Ermita de la Campiñera para enseñarte cosas exotéricas, esotéricas, y que nazca en ti la conciencia que te va a ayudar a alcanzar la felicidad.